Hermanas y hermanos, en este esplendoroso día en que Dios nuestro Señor nos ha permitido ver, siento mucho gozo de poder dirigirme a ustedes para glorificarlo y alabarlo. En esta segunda reunión de estudio que como Sociedad Misionera Femenil llevamos a cabo todos los meses. Tengo el privilegio de manifestarles un cordial saludo de parte de la Federación Septentrional de Sociedades Misioneras Femeniles, de nuestra presidenta, la hermana Dina Rivera, de nuestros coordinadores y promotoras, y decirles que estamos pidiendo fervientemente en oración a nuestro Creador por toda nuestra iglesia, para que ésta esté protegida de todo lo necesario por Él y en todo lugar y cada lugar y en todo hogar en que se encuentren, hermanas. Una servidora, Ernestina Osorio Cervantes, tesorera de la Federación, también les saludo y les doy la bienvenida a este estudio, invitándolas a cerrar nuestros ojos y a elevar una oración a nuestro Padre bendito. Oremos, hermanas. Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos porque hasta este momento tú nos has proveído de todo lo necesario y sobre todo lo indispensable para nuestro espíritu y para nuestra sanidad, para nuestra fortaleza en salud. Señor, gracias te damos porque nos estás permitiendo por este medio reunirnos para escudriñar tu palabra, estudiarla y sobre todo, Señor, para que seamos hacedoras de tus mandatos y que tus promesas se hagan siempre una realidad en cada una de nosotros. Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Señor, y manifiéstate en todo momento de nuestras vidas. No nos dejes caer, Señor, porque sabemos que de tu mano nunca estaremos alejadas. Gracias, Señor, por este día y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanas, en este momento tendremos la posibilidad de unirnos en la lectura bíblica y es que está en Romanos 16, de los versículos 3 al 5. Hermanas, y la carta a los romanos dice lo siguiente: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí, a las cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia, a los de los gentiles. Saludad también a la iglesia de casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. La palabra del Señor. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro pastor Juan Hernández Gutiérrez, que nos compartirá, basado en esta cita, la reflexión de esta reunión. Muchas gracias, hermanas. Le cedo la palabra a nuestro pastor y gracias por su colaboración con nosotras y que Dios las bendiga. Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un privilegio para mí esta semana compartir con todas ustedes la palabra de Dios, la meditación. En este caso, de la segunda semana de febrero, que corresponde al temario, y el título del tema es Una familia que da testimonio de que son
hijos de Dios. Les pido que busquen en sus Biblias, en la carta a los Romanos, en su capítulo 16, versículos del 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Dios bendiga su palabra en este día, hermanas, y bueno, este es un tiempo bastante complicado el que nos ha tocado vivir. Ya llevamos alrededor de un año con esta situación de la pandemia, y así es de que ya llevamos muchos meses de confinamiento, ¿no es cierto? Bueno, y en medio de todo ello, pues la casa se ha convertido en un lugar muy importante, porque desde ahí hemos tenido que hacer pues todas nuestras actividades, ¿verdad? Desde la casa se trabaja, desde la casa se ha convertido en una escuela también, desde la casa se conecta con otras personas como amigos, familiares, así es de que se hacen un montón de cosas ahí, aún muchísimas más que esto. Y además también hemos tenido el privilegio, y pues así lo hemos tenido que hacer, de convertir nuestra casa en un lugar de adoración, lugar donde nos reunimos para alabar a Dios y nos unimos con nuestra iglesia. Así se ha convertido. Entonces, hay muchas actividades que realizamos dentro de la casa, y pues es muy importante que para que sean exitosas, que se puedan llevar a cabo bien, pero al mismo tiempo mantener la armonía, la unidad, el amor entre los miembros de la familia, hay características bien importantes necesarias para que esto se logre. Así es de que necesitamos ser pacientes, tener una muy buena comunicación y tener una capacidad que debemos de haber desarrollado de conectarnos, de comunicarnos y de ayudarnos a crecer mutuamente, ¿no? De repente alguno está en el trabajo, otro en la escuela, pero no significa que estemos cada quien, ¿verdad?, haciendo nuestras propias actividades, sino que podemos apoyar el otro, y esta es la idea, ayudarnos a crecer. Sin embargo, mis hermanos, también hay que ser sinceros, y aunque ya hemos ido adaptándonos y superando muchas de estas situaciones, llegó el punto donde no podíamos más. Estábamos peleándonos muy seguido. Muchas situaciones dentro del confinamiento se dieron. Muchos problemas anteriores se agravaron por esta situación. La verdad es de que pues nosotros estábamos muy concentrados en las actividades en el exterior. La casa no era un hogar, sino solamente era un lugar de paso, ¿verdad?, como un hotel. Así se había convertido esto. Así es de que pues nos dimos cuenta que en realidad no estábamos preparados como familia y fracasamos para enfrentar esta situación, ¿no? No estábamos listos para ello, ni siquiera para poder ser una iglesia, ¿no? Una iglesia en la casa. Y esto es tremendo, ¿no? Porque, pues, primero Dios, esta situación va a pasar. Ahora que vengan meses y se vaya mejorando las circunstancias, alguna vez vamos a salir, ¿verdad? Y estaremos en el exterior, pero nos ha dado un aviso de que necesitamos ponernos las pilas en esta situación y circunstancias. Por eso es muy importante, amadas hermanas, que regresemos a la palabra de Dios y que veamos cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los cambios que debemos de hacer como familia para poder ser de bendición. Y yo tengo que decirles en primer lugar, hermanas, que el plan de Dios desde un inicio, desde la formación propia de su pueblo, es poner en el centro a la familia, ¿no? Como una parte fundamental. El éxito de su pueblo y de la unidad con Dios no estaba en los buenos líderes, estaba en que funcionara bien la familia, ¿no? De su capacidad de convivir, de aprender juntos, y esto
dependía totalmente de la fuerza de su conexión con Dios. Así de que Dios tenía un plan para poder ayudar a las familias a hacer fuerte su relación y a poder enfrentar y ser exitosos dentro del plan de Dios. Y tiene una estrategia, les comparto, Deuteronomio 6, del 4 al 6, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y el 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Para Dios, parte fundamental entonces era esta estrategia de que tenían que reproducir lo que ellos estaban aprendiendo, ¿verdad? Aquí explica cómo era la estrategia, cómo debían de seguir adelante. Y algo que nosotros vemos en la Escritura, amadas hermanas, es que todas las ocasiones cuando el pueblo de Israel fracasó, y vemos un montón de fracasos a lo largo de la historia, ¿verdad? Sobre todo en el Antiguo Testamento, todas las veces que fracasó como pueblo y tuvo consecuencias tremendas, todas esas ocasiones la familia había fracasado como una institución donde se pudiera predicar la palabra de Dios, se pudiera explicar la palabra de Dios, se pudiera reproducir la visión de Dios. Y aún no solamente era esto, sino también tenía otro, dentro de su plan de bendición y de hacerlos un pueblo, también tenía otra estrategia. El primogénito había sido pedido por Dios. Dios había ordenado que se consagrara para su servicio, como dice Éxodo 12:3. Y esto, hermanas, no es porque pues Dios lo necesitara, ¿no? Él no necesita de nosotros o de nuestros hijos. Pero esta era la manera en que Dios quería compartir su visión con los miembros de su familia. Y entonces ponía al primogénito, le enseñaba cuál era la idea que tenía acerca de la vida, y la idea es que ellos se convirtieran en puntos de referencia, que ellos enseñaran a la familia, que dieran luz, ¿verdad?, a la familia, para poder hacer mejor la familia y decirles: hey, no, por ahí no, el plan de Dios es acá, oye, no hay que equivocarnos en ello, hay que dejar de hacer esto, ¿no? Esta era la intención. ¿Pero qué creen que pasó? Que las familias dijeron: no, pues ¿por qué les vamos a mandar a nuestro hijo? Es nuestro hijito, el más querido, ¿verdad? Y sí, era el más querido, el más apreciado, pero Dios no estaba quitándoles a sus hijos, se los estaba pidiendo para fortalecerlo, enseñarle y entonces regresarle para que fuera de bendición. Este era el plan de Dios, pero pues ya saben cómo somos de necios, ¿no es cierto? Bueno, en ello, en el fracaso, Dios entonces también, así como vio la dificultad del pueblo para hacer una buena familia, entonces puso personas que sirvían como guía también para ayudarse a buscar la voluntad de Dios y decir: esta es la manera en que hay que hacerlo. Y hoy yo quiero compartir un ejemplo de vida que vemos en una familia. En estos momentos también de incertidumbre, de tantos problemas que estamos viviendo, hermanas, pues necesitamos, ¿verdad?, esos puntos de referencia. Bueno, en medio de crisis, ¿cómo le hicieron las familias en la Biblia para poder salir? Aquí tenemos un ejemplo: Aquila y Priscila. Aquila y Priscila fue un matrimonio que encontró refugio en Dios cuando más lo necesitaban. Estaban pasando por problemas bien tremendos y encontraron a Dios, y ellos, pues porque habían sido expulsados. Lo tremendo que pasó aquí es que ellos habían sido expulsados de Roma por esta situación que les cargaron, ¿verdad?, la culpa en algunas circunstancias a los judíos, y entonces ellos dentro de todo esto pues salieron expulsados. Lo tremendo que es esto, ¿eh? Arrancárselo de su casa y tener que vivir eso ahí, en otro lugar totalmente extraño, con un poquito de desánimo. Encontraron la palabra de Dios y esto fue algo que les rescató, y esto fue algo que les impulsó, les dio propósito, ¿verdad? Pero bueno, al ser en ese momento, ellos allá necesitados también encuentran a otro necesitado, que es Pablo, que viene de una experiencia que vivió de una forma tremenda allí en Corinto, y que ellos le pudieron ayudar para salir adelante también, ¿verdad?
Esto lo vemos en Hechos 18:2. Le dieron refugio a Pablo y en ello entonces comenzó una historia bien bonita de una relación de amistad muy hermosa, donde Pablo les presenta la palabra de Dios. Ellos son fortalecidos también en esto y aceptan a Jesucristo como Salvador, y en ello pues todo para adelante, ¿va? Se entregan con convicción y se convierten entonces en algo que es impresionante. Yo por eso compartí este pasaje al principio, porque ellos se convierten en colaboradores, ¿ya? En colaboradores de los apóstoles, así es, son llamados por Pablo. Después entonces se van, viajan, y en sus viajes están compartiendo la palabra de Dios, pero algo que tenían claro es que querían regresar a Roma, querían regresar a su lugar de origen, y regresan, y regresando ahí a Roma, establecen una iglesia en su casa, empiezan a predicar la palabra de Dios, y desde ahí ellos sentían que era el lugar que Dios les había dado para poder compartir, y hacen una iglesia, y es de mucha bendición, ¿verdad? A través de esto, y esto es algo creo que bien importante para nosotros, hermanos, que en el trabajo misionero, en el trabajo de evangelización, la familia es fundamental, es pieza clave para poder lograrlo, ¿no? Entonces, ahí bien importante lo que va pasando con ellos, y este medio dice que fue un medio muy efectivo. Los primeros años, hermanos, de la iglesia cristiana, como ustedes saben, toda la predicación o era compartiendo en la sinagoga, en lugares públicos, y después se seguían ellos nutriendo, aprendiendo dentro de sus casas, ¿no? Ese era el medio a través de lo cual ellos hacían. Entonces, lo hacían de manera muy efectiva, muy eficaz. Pero todo esto era muy importante que lo hicieran desde una familia fortalecida y con un propósito, ¿no? Qué increíble, porque pues en realidad no necesitaban pues las grandes instalaciones que de repente uno como que se pone a veces exigente, ¿no? No, es que necesitamos tal lugar, tal construcción para poder funcionar como iglesia. Pero ellos no necesitaban una construcción para servir, ¿no? Simplemente desde ahí y con amor y con convicción lograron tocar un montón de vidas, y creció entonces la iglesia de una manera tremenda, ¿no? Y entonces familias como Aquila y Priscila fueron vitales, importantes, porque dieron completamente todo, al punto, dice, de arriesgar su propia vida. Este matrimonio, o sea, no solamente es la función de ellos para compartir la palabra de Dios, sino la función de ellos como matrimonio, como familia, para ser de bendición a otros. Cuando Pablo lo necesitaba, les dieron refugio, pero no solo le dieron refugio, lo animaron, tenían esta capacidad, ¿verdad?, para animar, para amar y para hacer sentir amados a los demás, ¿no? Es ellos que ayudan a jóvenes predicadores, como vemos el ejemplo de Apolos, ¿verdad?, ahí en Hechos 18, y guían en su ministerio. Entonces, hay un montón de funciones que ellos cumplen, ¿no? Aquí, entonces, mis hermanas, vamos a, como último punto, ¿verdad?, vemos el testimonio del Espíritu en Aquila y Priscila. Nosotros hacemos énfasis este año precisamente en eso, en el testimonio del Espíritu. La acción del Espíritu de Dios convenciéndonos a nosotros, diciéndonos, hey, esto es la verdad, y confirmándonos, afirmándonos de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 lo dice. Y de que vivimos, ¿verdad? No solamente tú eres un hijo de Dios, convéncete, tú mentalízate en ello, sino también tienes una nueva relación con el Padre, y esto implica entonces también una nueva relación con todo lo que te rodea, con la gente, con todo lo que está a tu alrededor, ¿verdad? Para vivir entonces una nueva comunión con el Padre. Juan Wesley afirmaba que el testimonio del Espíritu dejaba marcas, ¿no? O sea, era algo que era tan profundo que dejaba huellas en nosotros, ¿no? Marcas en nuestra vida que entonces se expresaban después en una nueva forma de vivir, de decir y de hacer las cosas. Y de esta manera lo vivió este matrimonio, ¿no? Ellos se convencieron de que eran hijos de Dios, y que de esta manera entonces estaban convenciendo a los demás, compartiendo la palabra, ¿verdad? Y de que la familia
en ella se podía vivir esta realidad de ser hijos de Dios de una forma bien hermosa. Ellos entonces se ganan el título de colaboradores de los apóstoles. Ellos, como les dije, pastorean el corazón roto de Pablo, ¿verdad? Todo esto como ayuda porque lo amaban, empezaron a amar desde el primer momento, y entonces lo impulsan, lo motivan para, oye amigo, ya tú eres hijo de Dios, tú eres un predicador escogido por Dios, anímate y ahora vámonos para adelante. Lo impulsan, ¿verdad? Y este impulso lo reciben del Espíritu. Entonces es esta capacidad de impulsar otras vidas, que lo que debe marcar a nuestra familia también, ¿no es cierto? Esto es lo que Dios quiere para tu familia, que tu familia sea lo suficientemente fuerte, unida y conectada con el Padre para usarte y para ayudarte a recordarles a otros que son hijos de Dios y que son amados y que son valiosos. Pero una de las cosas muy importantes que de repente pasamos de largo es que nuestra primera función, acción y donde debemos de enfocarnos es en nuestra propia familia. Tenemos que mutuamente convencernos y decir, oye amigo, es que tú eres hijo de Dios, oye mi hijito, oye mamá, ¿no? En el caso, como sea, tenemos que mutuamente convencernos, ayudarnos e impulsarnos para que recordemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Usarnos de esta manera. Entonces, nuestra familia debe de tener esta capacidad de impulsar apóstoles, sí. ¿Por qué no? De convencer dentro de tu familia que eres alguien escogido por Dios y enviado para bendición con un propósito bien definido. Hermanas, vivimos un tiempo bien difícil. Hay muerte, sobre todo en este momento. Ya hemos pasado una racha, una ola bien tremenda. Hay muchas personas que están muriendo. A nuestro alrededor la enfermedad se puso bien dura a principios del año y son tiempos complicados. Pero exactamente ahí es donde nuestra familia tiene que ser luz. Tiene que estar convencida de que somos hijos de Dios. Y entonces ayudar a convencer a los demás de que son hijos, de que son hijas de Dios, que esto no se ha acabado, que podemos salir adelante, que Dios está con nosotros y entonces va a haber bendición y que esto es algo que va a pasar porque Dios está con nosotros, pero además de ello, lo que nunca va a pasar es la misericordia y el amor de Dios. Sé esa familia que impulsa apóstoles, que conduce a otros hermanos y predicadores a buscar la verdad. Hoy, hermana, haz que tu familia se convierta en eso. Si lo logramos, hermanas, wow, podemos estar satisfechos. Vayamos, esforcémonos y hagamos la voluntad de nuestro Dios. El Señor sea con todas ustedes. Dios les bendiga. Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Mi corazón encuentra paz si estás
estás aquí y se va turbando cuando estoy lejos de ti. llena mis deseos con tu amor y tu verdad Y llena mi alma y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Es en tu presencia donde vuelvo a revivir. Eres medicina para mí. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Que seas mi hogar, que seas